Constantemente me estáis preguntando qué skin os recomiendo comprar. La verdad, es bastante subjetivo, pero lo que voy a hacer en este vídeo es mostraros lo que para mí son las mejores skins o las que más valen la pena. Así que vamos con el vídeo y por supuesto ponme en los comentarios qué pensáis al respecto. Vale chicos, pues vamos a empezar haciendo una tier list por armas son God, Dios, son preciosas, están bien, normal, feo o no comprar jamás, ¿vale? Vamos a empezar con las Blast. Para mí son un tier de skin bastante alto, estaría entre God y Dios y son preciosas. ¿Por qué? Básicamente porque me parecen como muy bonitas, son disruptivas, tienen un sonido muy específico y no aburren mucho. Así que estas las dejo bastante arriba. Ya os digo, podría dejarlas en God, pero voy a esperar y luego vemos a ver qué hacemos. Luego tenemos las Crio, que la verdad se anunciaron súper bien, parecían la leche, parecían preciosas, pero luego a mí personalmente me decepcionaron bastantes. Las dejaría entre están bien y normal. Las voy a dejar en normal porque, aunque la Classic y el martillo me gustan mucho, sí que es verdad que el martillo ocupa demasiado. Luego tendríamos las Araxis, a mí me parecen que están bastante bien. De hecho, las dejaría con son preciosas. No las voy a dejar en esta, a mí me parecen son preciosas porque me parecen también como ese diseño así orgánico alienígena, creo que son bastante... innova bastante y creo que eso mola. Luego las Chronovoid las voy a dejar en stand bien. No, las voy a dejar de hecho en stand normal y tirando a feo. Pero como sí que son bastante como muy raras y muy extrañas, las dejaré ahí porque creo que sí que merece la pena comprarlas. Luego tendríamos la Celestial. Más de lo mismo, me parecen bastante normales. Sí que es verdad que tiene un amuleto del toro que es de los mejores amuletos que se han hecho, pero la dejo normal porque tampoco me parece nada súper increíble, ¿no? Entonces solo por el amuleto igual me merecía la pena comprar de este pack ese amuleto. Las Abyssal, bastante feas en mi opinión. Igual que, por ejemplo, luego las Ego. Las Ego también es otra skin que me parece bastante feo. Y bueno, muy iguales. Vamos con la Avalanche. Pues la Avalanche es la típica skin que no compraría jamás porque el pattern no me parece nada especial, me parecen feas, no me parece nada como características y son skins que aburren bastante. De igual manera pasa con el Doodle Boots. Este es un pack que ni fu ni fa, yo no me lo compraría, creo que son skins que al final te vas a acabar aburriendo. Vamos ahora para mí un pack God, que es el Elder Flame. Sé que mucha gente, este pack, le parece que hay packs que a lo mejor pueden ser más bonitos y te lo puedo llegar a comprar. Pero lo que tienen estas skins es que son skins muy especiales. Son las skins posiblemente más disruptivas que hay, tanto a concepto como de diseño, como de sonido, de metamorfosis, todo. Entonces, es una skin que ya, por todo el tiempo que se ha invertido en ellas, por lo raras que son y con las características que son, creo que merece la pena comprarlas. Entonces, esta es un arma o un pack de skins que yo sí recomendaría. Además, el cuchillo es God. Vamos con la Endeavor. Pues para mí la Endeavor es hasta fea. Entiendo que alguien la pueda llegar a comprar, pero a mí me parece bastante fea. Vamos con la Forsaken. La Forsaken, muy buen pack. Para mí está en la categoría de son preciosas. Os recuerdo que aquí no voy a enumerar por cuál considere más bonita, ¿vale? Los voy a poner todas en un mismo tier y las son preciosas, no porque vaya antes o después es mejor o peor, simplemente las voy a clasificar ahí, ¿vale? A mí estas me gustan bastante. Vamos con la Gaia. La Gaia, otro pack que me parece muy bueno. De hecho, este me parece de los mejores de son preciosas. Me parece bastante elegante, muy bonito, con muchos estilos, porque al cambiar además de pattern, por ejemplo de rojo a verde, sale como musgo en el arma. Creo que me merece bastante la pena. La pistola es bonita, tiene todo bastante bonito, así que este pack es un pack bastante bueno. Vamos con el pack Glitch Pop. Para mí es un pack que está bien, no es absolutamente precioso, al menos estas, pero bueno, creo que está bastante bien. Igual que el segundo Glitch Pop, o el primer Glitch Pop, perdón. Este sí que me gusta un poquito más y lo pondría en son preciosas, pero bueno, de hecho este lo voy a dejar en son preciosas y este en están bien para que lo entendáis. Luego tenemos la Gun, la de los marcianos. La verdad, a mí me parece tirando a feo, pero es verdad que como son tan disruptivas y tan nuevas y la Classic está muy graciosa, ese estilo marcianeque creo que me gusta, así que lo voy a dejar en normal, pero realmente estéticamente son armas bastante meh, ¿no? Sin más. Vamos ahora con las Horizon, otro arma que no recomiendo bajo ningún concepto comprar. Me parecen armas bastante iguales, que lo vais a sentir así siempre y no recomiendo comprarlas porque os vais a cansar, básicamente. Vamos con la Infantry, otro tier de armas que a mí me parece muy bien. De hecho, la Operator y la Guardian y la Ghost me parecen top. Las dejarían, son preciosas, pero también es verdad
que como estoy juzgando lo disruptivas que son, lo originales que son y tal, al final son un tier de armas que están como muy fuera del universo de Valorant, lo siento muy así, y por eso no les voy a poner eso preciosas God, pero desde luego a nivel de diseño y concepto me parecen magníficas. Vamos con las Ion. Pues la Ion las voy a dejar todas están bien, los dos packs, me gustan bastante y entiendo perfectamente que para gente son preciosas o son God. Así que nada, los dejo ahí, pero insisto, que hay gente que me dice, no, pues eso, para mí son tier God o tier son preciosas. Pues lo veo y ahí ole tus narices. Vamos con Mage Punk. Pues Mage Punk para mí está entre God y son preciosas. Es un pack que no se le dio como muchísimo margen, pero yo de hecho lo voy a dejar voy a arriesgar, porque para mí esto es arriesgar, y lo voy a dejar en God, porque para mí tanto la Marshall como la Ghost son de las mejores que se han creado, y por eso lo voy a dejar ahí. Luego vamos con las Minimal. Las Minimal, a mí personalmente la Minimal es un pack que me gusta mucho, me parece como muy original, pero yo entiendo que hay mucha gente que le parezca feo, así que lo voy a dejar en normal, ¿vale? Únicamente porque para mí la Sheriff de este pack es de las mejores que hay. La Sheriff es God. Es verdad que el resto de armas pues parece un radar móvil de esos y no es muy God. Y hay mucha gente que lo pondrá en feo a mí, o no comprar jamás incluso. Pero para mí por esa Sheriff yo la dejaría en normal tirando a feo, ¿vale? Pero la Sheriff de verdad que está muy bien. Vamos con Nebula. Para mí no comprar jamás. Es un pack que no recomiendo y por eso lo voy a dejar ahí. Vamos con las Neptuno. Las Neptuno son preciosas, son muy bonitas. El arma súper original. Me molesta un poquito a lo mejor que la Vandal se queda como muy descolgada del resto. O sea, la Vandal me parece un tier God. La pondría aquí solo por la Vandal, pero es que el resto me parece un puntito más abajo. Pero me parecen muy originales y son armas que no te aburres. Y el sonido es súper satisfactorio. Este es el pack de los muertos o algo así. Me parece normal tirando a feo. El cuchillo sí que me parece que está bien, pero el resto del pack no merece la pena. Yo no lo compraría. Vamos con el pack Oni. A mí el pack Oni me parece una preciosidad. De hecho es tier God a nivel de diseño, de concepto, me parece que está muy bien. La estética además también a mí japonesa samurai me flipa. Le voy a dejar ahí, pero también entendería que hay gente que le dejan esos precios. Para mí este es un pack que no te vas a aburrir de él y lo recomiendo sí o sí. Vamos con la Origin. La Origin, a ver, para mí están bien, no es algo que sea excepcional, pero entiendo que la gente se los compre. Es un pack que está bien, para mí se cansa rápido, pero bueno, está bien. La Prelude, más de lo mismo, me parece un pack normal y corriente. La espada es muy fea, se ve todo como muy obtuso. No es un pack horrible, pero me parece como muy normal. Vamos con los Prime. Yo creo que este es uno de los packs por excelencia. También me parece un pack God, sobre todo por el ruido tan satisfactorio de la Vandal. Es orgásmico, me parece que sí que merece mucho la pena comprar. Os lo recomiendo, creo que no os vais a arrepentir. El pack Prism es un pack que para mí no es feo, pero yo no lo compraría jamás, y no porque sea feo, sino porque no es lo suficientemente innovador, no es lo suficientemente raro y al final acaba aburriendo. Sé que es la Phantom de Nuts y a todos os vuelve loco, pero es un pack que yo no recomendaría porque de verdad que te vas a cansar bastante rápido de él, así que por eso lo pondría como no comprar jamás. La Protocol, a ver, me hizo mucha ilusión en su primer momento, pero lo voy a dejar como normal. Creo que es un pack que a mí personalmente me decepcionó bastante, pero entiendo que haya gente que le guste mucho, yo lo dejo ahí. Radiant Crisis, este para mí es de los mejores packs que existen en el juego. No lo voy a poner en God, pero lo voy a poner en Son Preciosas. Es un pack que hay gente que no le gusta mucho. A ver, mayoritariamente gusta mucho, pero creo que un gran fallo de este pack es que no hicieron variantes de color. Pero a nivel de animación, a nivel de diseño, a nivel de concepto, el bocadillito este de sonido, esa onomatopeya que sale, me parece absolutamente genial. Y para mí no me cansan, de hecho, frecuentemente vuelvo a coger la Phantom y a coger otras armas porque de verdad que está muy bien, incluso el bate. Entonces este lo recomiendo mucho, pero es muy personal, te tiene que gustar esa estética, a mí personalmente me encanta. Vamos con la River. La River 2.0 a mí personalmente me gustó bastante más que la River normal. Lo voy a dejar en God y la otra en Son Preciosas, pero entiendo que hay gente que lo alternaréis y estará bien. La Recon, para mí es un pack normal, me decepcionó mucho, creí que iba a ser algo increíble y al final me pareció muy meh. No diría que es feo, pero ahí se queda. El pack RGX también me parece otro pack normal, también me decepcionó mucho, además fue un pack que le tengo mucho cariño porque me lo dieron a mí en exclusiva para presentarlo y la verdad,
al principio me encantó, pero a medida que fui jugando con él me aburría mucho, me parecía repetitivo, las LED a veces estaba preocupado en cambiar el color, así que ahí me decepcionó. El pack del Rey Arruinado me parece muy bonito, de hecho está para mí en precioso, no lo pondría en God, la espada ocupa demasiada pantalla, pero el resto de las skins me parecen muy chulas y muy satisfactorias y no aburre, además tiene mucha variante de color. Las skins Sakura a mí personalmente me parecen feas. Me parece una estética así un poco rara. Sé que es japonesa y todo ese estilo, pero a mí personalmente no me gusta. Me parece como que no queda muy bien en los diseños default de las armas. Lo voy a dejar en normal. Tampoco es horrible, pero bueno, lo dejo en normal y ya está. Creo que la categoría feo merecen estar algunas que no son como la Sakura. Por ejemplo, esta de aquí, la Sensation, creo que... De hecho voy a ir cogiendo algunas que me parecen feas ya para ahorrarnos el suspense. La Sensation me parece que es horrible. La Sylvanus es otro pack de skins que también me parece horrible, muy repetitivo, muy feo, muy poco trabajado. La Smite posiblemente es la skin más fea que se ha hecho en el juego. Yo premiaba al tío que lo diseñó porque me parece absolutamente horrible. O sea, con muy poca gana, con muy poco deseo hicieron esta skin. Lo mismo siento con la Snowfall. Creo que la Snowfall le pilló al diseñador el día antes de Navidad y tuvo que hacerlo en una noche, porque es un diseño absolutamente horrible. Y también el Soul Strife, que es un quiero y no puedo en toda regla. ¿Qué más añadiríamos aquí? Pues el otro diseño de Navidad también me parece absolutamente horrible. Y por último también añadiría las Theater Realms. Este me parece un diseño absolutamente horrible. De hecho os voy a contar una historia, que es una historia que se sabe dentro del mundillo. Esta skin, la de las dos espadas, cuando salió veis como que no está renderizado, que no está dibujado el producto. Dicen que a uno de los desarrolladores, a uno de los diseñadores se le olvidó darle luego la capa de finalizado a la skin y la sacó a producción así. Y como se empezaron a vender como churros, pues luego no pudieron cancelarlo porque mucha gente hubiese comprado ese producto y se quedó así como a medio renderizar. Así que replantearos cosas. Vamos con las Sentinels. Para mí de los mejores packs que se han hecho. God, Dios, y lo compraba todas y cada una de las veces. La Singularity también me parece que está bastante bien. No la pondría en Son Preciosas porque creo que al final acaban aburriendo bastante, pero bueno, ahí la dejo. La Sovereign también la voy a dejar en Están Bien. No es un pack que me parezca precioso, pero entiendo que hay gente que sí. A mí personalmente no es un pack que me parezca como muy increíble, con esa estética élfica, pero bueno, no está mal. Este pack, el Spillline o como se llame, me parece horrible, con muy mal gusto a mí, y además es caro de narices, porque el resto al menos son más o menos baratos, algunos de ellos, pero es que este es malo con ganas, es una estética muy rara. Y a mí personalmente no me parece que aburre, encima es feo y encima tampoco tiene el sonido no lo llevan bien, así que bueno, lo dejo ahí. Vamos con la Titan Mail. La Titan Mail me parece como muy agresiva el diseño, lo voy a dejar en normal porque, a ver, tengo sentimientos contrarios, a veces pienso, uy, es mola porque es arriesgado tal, pero por otro lado pienso, me parece como un poco obtuso el diseño, así que se queda en normal, es para todos los gustos, si lo quieres comprar, cómpralo, pero vamos, para mí no es nada, no me gastaría el dinero en este pack de skin, la verdad. Vamos con el Team Ace, otra skin que yo no compraría, que enseguida te aburre y lo dejas ahí como si nada, así que no, es tirar el dinero para mí comprar esta skin, te puede gustar al principio, pero luego de verdad que te va a aburrir. Las Wasteland me parecen skins feas, sé que hay mucha gente que las ha comprado porque le mola el rollo Rust, le mola así como más industrial, entiendo que haya gente que le guste, pero no es una skin para mí que sea bonita, es una skin fea, currada, pero fea. Tigris, otro pack que jamás compraría. Me parece muy repetitivo y no creo que ofrezcan nada igual. Además me recuerda mucho al diseño de las élficas. Así que bueno, me parece su versión cutre. No la compraría, bajo ningún concepto. Las Zed las voy a dejar entre Son Preciosas y Están Bien, pero yo creo que me voy a cantar por Están Bien, porque lo que me pasó con las Zed es que entré maravillado con ellas, pero a medida que fui jugando me di cuenta de que me aburrían bastante y me cansaron muy rápido. Entonces esto, como ya sabéis, lo estoy teniendo en cuenta si me cansaron rápido no las skins, así que las dejo ahí. Vamos con Undercity, me parece otro skin normal y corriente, te puede gustar o menos, pero yo no lo recomiendo. La Valorant Go, otro skin que yo jamás recomendaría comprar, es un skin que te aseguro te va a acabar cansando, te puede gustar más o menos, pero te va a cansar, y para mí cuando compras dinero en skins, es un skin que tienes que buscarle que sea viable a largo plazo y que no te vaya a aburrir y que realmente se note original. Y finalmente la Xeno Hunter, me parece un pack que es normal, no lo pondría como Están Bien, porque bueno, sí, es muy disruptivo, es muy nuevo, no sé qué, se ve muy raro, pero más de lo mismo. Al final
o ves como que es muy pegote, que ocupa mucho en pantalla y me disuade bastante de usarla. Así que bueno, ahí os lo dejo para quien lo quiera. Espero que os haya gustado esta tier list. Me gustaría saber cuál es la vuestra. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace de mi tier list para que vosotros hagáis vuestras propias tier list y me las pongáis en los comentarios a ver si se aproximan un poquito o no a la mía. Nos vemos en el próximo vídeo.